Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Una disculpa por la tardanza. Alonso Martínez. Presente, maestro. Álvarez González. Aquí, profe. Ayala Saavedra. Presente, profe. Barrera Ifarraguirre. Presente. Campuzano Chamonica. Presente. Celaya Cortés. Presente. Chaira Zambriz. Presente. Flores Valencia. Presente. Franco Morales. Presente. Hernández Ortiz. Presente. Hernández Yep. Presente. Herrera García. Presente. Márquez Piñón. Presente. Martínez González. Presente. Martínez López. Marina Albarrán. Presente. Morales Molina. Presente. Ortiz Alcántara. Presente. Ponce de León. Hernández. Ramos Coria. Presente. Mírez Bravo. Presente. Romero Rodríguez. Presente. Salas Molina. Presente. Santana Saucedo. Presente. Sánchez de la Mora. Sánchez de la Mora. Tapia Juárez. Presente. Torres Ábalos. Presente. Torres Sierra. Presente. Verduzco Espinosa. Presente. Muy bien, muchas gracias. Me dicen si ya tienen la presentación en pantalla. Ya se ve. Ok, muy bien. Bien, en lo que nos quedamos el día de ayer es pues las diferentes configuraciones de pues cómo se conforman los materiales poliméricos ya en consideración con la cadena. Si es una cadena lineal, si es una cadena que presenta un entrecruzamiento. Estas principales características pues van a dar al material su capacidad de procesamiento final, su procesamiento posterior, y también pues van a brindar diferentes propiedades físico-químicas, diferentes propiedades, propiedades mecánicas, propiedades de elasticidad. Y bueno, esto lo habíamos derivado con relación al término del material o a su clasificación, pero ya por su tipo de utilidad. Si es un material termoplástico, si es un material termofijo, termorrígido, o si es un elastómero. Ocurre algo similar como en la clasificación de los aceros, no sé si en algún momento ya la han visto. Pues pueden ser aceros de medio carbono, aceros de bajo carbono, de alto carbono. Hay otras clasificaciones con relación al diagrama de equilibrio, hierro, carburo de hierro, aceros eutectoides, hipoeutectoides y eutectoides. Algo similar pues va a suceder con los polímeros, más bien depende el tipo de propiedad
depende la composición, depende el arreglo de su estructura molecular, que van a llevar un nombre, pero también con relación a su reciclaje, si son reciclables, si no son reciclables, con relación a su comportamiento de las propiedades mecánicas. Bien, ahora sí, pues tenemos la definición de termoplástico. Como les había indicado anteriormente, esta clasificación de materiales poliméricos es con relación a su respuesta térmica y a su respuesta mecánica. El termoplástico, como ya habíamos visto, como su nombre lo está indicando, se va a comportar de manera plástica a temperaturas elevadas. ¿Esto qué quiere decir? Que va a presentar pues un efecto nuevamente de viscosidad. Va a existir pues una temperatura de fusión de este polímero. Estos materiales van a tener una temperatura de fusión a partir del cual van a cambiar de un estado sólido a un estado líquido. La naturaleza de los enlaces como tal no tiende a modificarse con el efecto de la temperatura, no se modifica su estructura química, sino más bien que las altas temperaturas de estos materiales poliméricos, de los termoplásticos, pues lo que van a generar es que estas cadenas, que van a ser lineales al momento de que se aplica cargas en ambos extremos, pues estas cadenas tendrán una mayor facilidad de movilidad, mayor facilidad de elongación, mayor facilidad de compresión y por lo tanto una mayor facilidad de manufactura. Como se indica también en la parte inferior, pueden ser conformados a altas temperaturas, pueden ser enfriados posteriormente, pueden ser recalentados, pueden ser reconformados, sin afectar el comportamiento del polímero. Y la última frase que está aquí en el recuadro es que los polímeros termoplásticos son lineales o tienen estructuras lineales. Esto es que incluso en algún momento se puede realizar una especie de tratamiento térmico para los materiales poliméricos para tratar de favorecer pues cierta orientación de cadenas, para tratar de aglomerar a lo mejor las cadenas y que ocupen un menor espacio, algo similar como ocurre pues con los tratamientos térmicos de los metales. A final de cuentas lo que se hace es que se reordena la estructura cristalina del metal y van a dar diferentes propiedades con relación a ese arreglo atómico. De igual forma con las cadenas poliméricas de los termoplásticos, solamente que ya el conjunto de cadenas va a tener ciertos ordenamientos. Como se indica ahí, se pueden calentar en un primer proceso, se pueden conformar en un primer proceso inicial, se pueden enfriar, posteriormente pueden volver a ser recalentados y reconformados en otro tipo para otra aplicación. Algo común en los polímeros es que no necesariamente después del reciclaje, como vamos a ver más adelante y al final, no necesariamente se realiza el mismo producto. Por ejemplo, a lo mejor una botella de PET, al momento de que es conformada inicialmente, se genera la reacción del polietileno teraftalato, se conforma la estructura o el crecimiento de cadenas de PET, se conforma como una botella, pero las botellas que no son retornables, pues simplemente van a la basura, ya tienen contaminación, ya tienen otro tipo de propiedades o a lo mejor de degradación. Se compacta toda esa basura de los materiales termoplásticos o de las botellas de PET, se generan esos gránulos que comentábamos ayer para una mejor alimentación de las tolvas de inyección
y a lo mejor se utiliza ese material para hacer otro tipo de recipientes, a lo mejor que ya no tiene que ver con la industria alimenticia, porque de alguna forma, pues se van degradando un poquito las propiedades. No es que no se pueda conformar, sí se puede conformar, pero a lo mejor las propiedades de la síntesis inicial se van a ir modificando, se van a ir afectando pues a lo largo de los diferentes procesos de reciclaje. Por eso, pues a lo mejor una botella de PET inicialmente, que era como tal la estructura de la botella, en un proceso de reciclaje, a lo mejor ya no se hace la botella de PET, a lo mejor se hace la taparrosca posiblemente o alguna otra aplicación. Vamos a verlo eso pues en la etapa final de reciclaje. Profe, Sí, dime. perdón que No te preocupes. un compañero que se fue el internet. Igual no sé si ahorita en un rato vaya a entrar o si ya está intentando entrar para tener acceso, por favor. Ok, sí, no hay ningún problema. De hecho, el acceso está ya libre para que ustedes accedan directamente aquí a la sala de clase. Ah, muy bien. Igual nada más me pidió que le avisara. Sí, gracias. Bien, los termorrígidos. Los termorrígidos no se pueden volver a procesar. Se procesan y se sintetizan solamente una vez. La primera ocasión que se genera pues la reacción de un material, o bueno, de dos compuestos que generan un monómero, pero no tiene la capacidad del termorrígido de volver a reciclarse. ¿Por qué? Esto es porque pues los termorrígidos, como su nombre lo está indicando, es que su respuesta térmica y mecánica es que la temperatura lo va a volver más rígido. En algunos casos los van a encontrar como termoestables, termorrígidos o termoestables, pues son sinónimos, pero la particularidad que tienen estos termorrígidos es que durante las reacciones de polimerización o mediante la introducción de algunos entrecruzamientos químicos a través de grupos funcionales, van a generar pues estos enlaces cruzados o esta reticulación. Un reticulado que no permite que los polímeros sean procesados posteriormente. Solamente la primera ocasión en que se sintetiza el polímero puede ser conformado a una alta temperatura, en un estado viscoso, en un estado fluido, se enfría y genera pues una resina. Generalmente los termorrígidos estamos hablando de resinas, pero si se quiere calentar esa resina, pues simplemente se va a degradar, se va a empezar a desmoronar y no va a existir fluidez. Esto es principalmente por el efecto del entrecruzamiento. Observen para los termoplásticos las cadenas lineales. Son cadenas que están dispuestas pues de forma paralela. No hay grupos funcionales que puedan generar ese entrecruzamiento en las cadenas. ¿Y qué van a tener? Pues van a tener ahora en el termorrígido esta configuración, cadenas que ya van a estar enlazadas, van a estar reticuladas con las cadenas adyacentes y de tal forma que no van a poder separarlas fácilmente con la acción de una carga mecánica. Simplemente pues se van a degradar, se van a empezar a romper pues los mismos enlaces y eso generará pues la fractura de ese polímero. Algo análogo, no sé, imagínense, seguramente en algún momento tuvieron una cadena de metal, de plata o de oro, y generalmente las que son más delgaditas tienden a enredarse pues bastante feo, ¿no? O sea, imagínense que por alguna cuestión se reticuló, digamos, la cadena, hubo ahí una reticulación, genera un enredo, genera un entrecruzamiento y al momento de que la quieren desenredar,
jalando pues la cadena de ambos extremos, pues al contrario, en ocasiones pues llegan a romperla, de que se encuentra tan aglomerado pues en la parte central o donde se generó ese enredo, que simplemente pues se va a romper. Cuando hablamos de termorrígidos, bueno, vamos a ponerlo en la parte inferior. Cuando hablamos de termorrígidos, hablamos de resinas. Vamos a hablar de que los termorrígidos no se pueden reciclar. Y vamos a hablar de que estos materiales van a tener una alta rigidez. No es que sean malos, sino más bien depende la aplicación. Generalmente, pues ese tipo de resinas que tienen una muy alta rigidez van a tener una aplicación para materiales que requieran protección, digamos, de un sustrato diferente. No sé si ustedes aquí en el laboratorio, pues antes de la pandemia, llegaron a encapsular alguna muestra metálica en baquelita. No sé si lo llegaron a hacer. Sí, en un curso, bueno, uno de mis compañeros en un curso que tomamos para un crédito complementario. Ah, ok. Bueno, ¿cómo desmontan la pieza? Imagínense, ya la montaron, pues está la baquelita granulada, son pequeños gránulos de baquelita, meten su pieza pues ahí a la compactadora, a la máquina de pues generar las pastillas de baquelita, cubren su pieza metálica con polvo de baquelita o gránulos de baquelita, se cierra un pistón, se comprime y se eleva la temperatura para que las partículas se aglomeren, no se fundan, porque como es un termo rígido, no se puede fundir, sino más bien si exceden el tiempo de preparación de la baquelita, pues se va a desmoronar cuando la saquen de ese recipiente. Necesita una temperatura y un tiempo específico para que no sobrepasen el límite de degradación. A lo que voy es esto, pues es una baquelita muy dura, de tal forma que lo utilizan pues para desbastar sus piezas metálicas, sirve como protección de la pieza metálica y al momento de que quieren desmontar la baquelita de la pieza metálica, pues simplemente la tienen que romper, la tienen que poner ahí en el tornillo de banco, aplican carga y se empieza a desmoronar la baquelita. No hay efecto de la temperatura posterior, porque simplemente la sacan pues, a temperatura ambiente, pero a lo que voy es que es un material muy, muy rígido, pero que puede servir de protección para otro tipo de materiales, por ejemplo. En el caso de los termoplásticos, pues estamos hablando ya de materiales, creo que ya lo pusimos, pero bueno, vamos a ponerlo nuevamente. Se pueden reciclar. Se pueden conformar. Y van a presentar, pues, en algunos casos, una baja rigidez. Van a presentar una baja rigidez y van a presentar, pues, una alta plasticidad. Entonces, si les preguntan cuál es la clasificación de los polímeros ya de una forma más técnica, termoplásticos, termorrígidos, por su efecto térmico y por su efecto mecánico. Termoplásticos se pueden volver a procesar, tienen plasticidad, tienen un punto de fusión, tienen viscosidad. Sus cadenas son lineales.
Esas cadenas lineales permiten el movimiento del volumen del polímero. Los termorrígidos, como su nombre lo indica, se van a volver rígidos con la temperatura. Son utilizados principalmente en resinas. No se pueden volver a reciclar. Se degradan con la temperatura y presentan una alta rigidez. Y esto es ocasionado por el efecto de entrecruzamiento de las cadenas. Me dicen cuando pueda cambiar. Disculpe, profesor. Sí, dime. Quisiera saber si me pudiera decir como qué tipo de plástico o polímero Ajá. más bien pueden Ajá. encontrar así cotidianamente que sea un termorrígido con el que yo pudiese hacer un experimento casero Ajá. y ver ese comportamiento, porque la verdad que me da mucha curiosidad. O sea, los Ok. termoplásticos sí son más comunes, pero un termorrígido, si usted quisiera dar, no sé, em, pues una explicación de eso, que lo hiciera de una manera rápida y casera, ¿con qué sería? Ok, hay unas resinas epoxi, no sé si las han escuchado. Em, Aquí en el laboratorio ha llegado a ver de ese tipo de resinas. Déjame ver si encuentro una imagen rápido aquí en el internet que resinas epoxi, luego por ahí vienen los, los estos, ¿cómo se llaman? Los envases. Déjame lo pongo aquí en la pantalla. La más, híjole, no se copia, espérame tantito. Mira, esta por ejemplo viene aquí en Mercado Libre, rápido la busqué, dice resina epóxica transparente de 1.5 kilogramos para ciertos acabados. Son comerciales, siempre te van a vender dos tipos de botellas. Una es como tal la resina en sí, el polímero, pero tiene una serie de catalizadores para que no se solidifique. Cuando tú fabricas un polímero o lo sintetizas, en realidad el material se va a enfriar pues de forma acelerada, de forma inmediata, se va a solidificar. Pero bueno, estas resinas tienen un catalizador para que se mantengan en estado líquido pues a temperatura ambiente. Espérame, déjame conectar mi compu. Bien, estas resinas vienen con un catalizador. Ese catalizador pues es un endurecedor, genera el endurecimiento de tal forma que tú puedes tener un molde a partir del cual tú quieres pues fabricar una pieza de resina, por ejemplo. Simplemente viertes la resina al molde y aplicas ese catalizador. Hay una proporción, creo que es de 70% de resina y creo que un 30% de catalizador más o menos. Y empiezas a generar pues la mezcla de la resina y del catalizador e inmediatamente se empieza a secar, se empieza a endurecer. Eh, Ese podría ser a lo mejor un primer ejemplo de un termorrígido. Ya después que se observa que la resina se está endurecida, ya después que dejas pasar un tiempo, tú la puedes calentar, puedes meterla directamente a la flama y vas a observar que esa resina se va a empezar a degradar, no a desmoronar, no va a fluir, sino simplemente como que se va a hacer muy rígida, a ser como muy tiesa, por ejemplo. Son este tipo de resinas. Y no tengo una marca específica de resinas, hay una gran cantidad de este tipo de resinas en el mercado. Déjame copio otra imagen donde viene una aplicación. En esa Profesor. sí, dime.
Bueno, a este tema yo había escuchado como que la cola loca también es como un tipo de resina epóxica, ¿no? O no, o estoy equivocado. Puede entrar dentro de la categoría de la resina epóxica y puede entrar como un adhesivo. La cola loca, pues a final de cuentas, se encuentra en estado líquido, pero ¿qué observan cuando ustedes la aplican en una superficie? Se empieza a endurecer de manera inmediata y a final de cuentas forma un sólido que ya está como tal adhiriendo dos superficies. Eh, la pueden degradar. Generalmente la cola loca, cuando ustedes no he hecho el experimento de qué sucede con el calor, pero parece que se degrada, no se funde. Pero si aplican ustedes un poco de alcohol o un poco de acetona, se empieza a degradar. Pero sí, la cola loca podría entrar dentro de la categoría de resina. Ok. Por ejemplo, bueno, viene aquí una aplicación, aquí en la página que busqué rápidamente, donde utilizan esta resina epóxica y utilizan este catalizador y pues prácticamente están haciendo como una especie de protección en un piso. Bueno, se lleva bastante material, bastantes litros de resina, pero como les comentaba, básicamente es primero pues agregar la resina a ese recipiente o en este caso al piso, mezclarlo con el catalizador y simplemente pues dejarlo endurecer. Es tan duro que incluso en esta aplicación pues lo están utilizando como si fuera una especie de piso. Después se puede pulir, se puede desbastar para tener pues ya superficies más, más pues paralelas, más suaves. Me imagino que esto lo hacen principalmente incluso para protección del mismo piso. A lo mejor en la parte inferior tiene algún tipo de acabado, no sé. Este puede ser solamente por ese factor como protección. Se puede conseguir este tipo de resinas, me parece que en las ferreterías, por ahí pide uno la resina epóxica y viene incluido con el catalizador. Incluso aquí mismo en el laboratorio de metalografía hay resinas y hay catalizadores. Esto es porque muchas veces no hay baquelita o no están habilitados estas máquinas para montar las piezas. ¿Y qué es lo que se hace? Se corta un pequeño tubito de PVC, que va a ser el molde. Se corta ese tubito de PVC, se pone la pieza metálica en el interior del tubito de PVC. En un vasito aparte se hace la mezcla de la resina con el catalizador, se vacía y ya tenemos, bueno, esperamos a que enfríe y ya tenemos montada la pieza metálica en esta resina que les va a servir pues para sujetarla y empezar a pulir. Incluso si quieren, en algún momento cuando nos toque la práctica, podemos hacer esta de la resina, podemos, pues embeber resina, generar pues un termo rígido y también vamos a hacer un termoplástico que es el nylon. Podemos sintetizar nylon y podemos observar las propiedades de ambos materiales. Incluso, si me permiten, tengo yo por aquí un video, a ver si queda más claro, y atendiendo pues la pregunta de sus compañeros, solamente... Sí, dime. ¿Puede quitar poquito la imagen para copiar algo de abajo, por favor? Ok, muy bien, no se preocupen. Mientras busco rápidamente lo que les comentaba, es un video donde hacen una prueba rápida de. Ya me perdí con las presentaciones, a ver, ¿en cuál estábamos? Estábamos en... Estábamos en esta, ok. Déjenme la busco rápidamente.
Denme un segundo. Pero aguántenme tantito. Ya lo encontré, nada más déjenme ver cuál es el adecuado. Ok, ya lo encontré. Déjenme, les quito esta pantalla y les pongo la otra presentación. Es un video. Dura unos... Digo, aprovechando ya que andamos en el tema de los termoplásticos y de los termorrígidos, viene un poco de la síntesis, pero bueno, después retomamos la cuestión de la síntesis, pero al final hacen una prueba muy sencilla de termoplástico y termorrígido, el efecto de la temperatura. Déjenme, les comparto con audio. Y vamos a escuchar o a ver la presentación. Voy a apagar mi micrófono para... Práctica número 7. Síntesis de polímeros por condensación. PET y Gliptal. Para esta práctica se utilizarán los siguientes reactivos. Anhídrido ftálico, glicerina, etilenglicol y acetato de sodio. Parte A. Síntesis de PET. Colocar en un vaso de precipitación 5 gramos de anhídrido ftálico con 0.25 gramos de acetato de sodio. Agregar 2 mililitros de etilenglicol. Calentar hasta homogeneizar la mezcla. Se debe asegurar que el calor actúe alrededor del vaso de precipitación y todo su contenido para que la mezcla se derrita por completo. Hay que evidenciar el momento en que la mezcla empieza a ebullir y seguir calentando por el tiempo que sea necesario hasta que la mezcla se torne de un color ligeramente amarillo, mientras su viscosidad empieza a aumentar.
Como se observa, la solución comienza a homogeneizarse, aunque aún restan pedazos sólidos. El color de la solución se torna ligeramente amarillo. A partir de esto, su viscosidad comenzará a aumentar. Se debe continuar hasta que el líquido viscoso empiece a ser de color café o un amarillo bastante oscuro. Burned me one time, but now my fire's twice as bright. I learned that one time to take it on stride. And from that first time, I'm playing between the lines. You hurt me one time, but I won't happen twice. But I won't happen twice. Al momento se observa ya un color mucho más oscuro. Se puede comprobar de igual manera que la viscosidad ha aumentado. Llegado a este momento, se procede a colocar la mezcla en un molde. Para evitar que éste se pegue al molde, se puede engrasar previamente. La viscosidad del PET al pasar al molde es mayor. De igual manera, su color es más oscuro. Parte B. Síntesis de Gliptal. Colocar en un vaso de precipitación, de igual manera, 5 gramos de anhídrido ftálico con 0.25 gramos de acetato de sodio. En este punto se deben agregar 2 mililitros de glicerina. De igual manera que en el procedimiento anterior, todo esto se lleva a calentamiento con el fin de homogeneizar la mezcla.
En este momento que se evidencia que la mezcla ha comenzado a ebullir, se debe seguir calentando por un tiempo que sea necesario, hasta que de igual manera la mezcla se torne de color ligeramente amarillo. Al ver esto, su viscosidad comenzará a aumentar. Cuando su viscosidad haya aumentado considerablemente y su color sea café o un amarillo bastante oscuro, se puede traspasar la mezcla a un molde. Luego de agregar al molde, se debe esperar el tiempo que sea necesario para que, en este caso, ambos polímeros estén completamente solidificados. Resultados: termoplasto, polietilentereftalato, PET. Como se observa, ya se ha solidificado. Resultado 2. Termofijo, Gliptal. De igual manera, ya se encuentra solidificado. Se procede a someter a la prueba del calor. En el caso del termoplasto PET, al someter al calor, es posible que éste se pueda volver a dar forma. Como se observa, el polímero se derrite. No se endurece rápidamente, lo que lo hace posible para volver a moldear. Esto se debe a que las cadenas se pueden deslizar fácilmente debido a que son lineales en su estructura. Prueba de calor al polímero termofijo Gliptal. En este caso, al someter al calor, se comienza a endurecer. Ya no es posible darle forma si el calentamiento continúa. La estructura comienza a descomponerse hasta llegar al punto de carbonizarse. Esto se debe a que, al ser un polímero reticulado, las cadenas no se pueden deslizar, provocando que los enlaces se empiecen a descomponer. Como se observa, al someter a calor, ya se endureció rápidamente en comparación con el PET. Muchas gracias.
Bien, entonces como observaron ahí en ese pequeño video, de ahí lo interesante es pues la parte final, ¿no? Bueno, les quise poner todo de cómo se conforma, cómo se sintetiza el polímero. Utilizaron por ahí diferentes tipos de compuestos, tanto para sintetizar al PET y al gliptal. Vamos a ver ese tipo de síntesis ya en la unidad 2. De ver por qué se utilizó esos materiales, cómo es la estructura química, cómo se reacciona, cómo se genera el proceso de síntesis, de adición y por condensación. Lo importante aquí, atendiendo a la pregunta que nos había hecho su compañero, es cómo se comporta uno y otro material con relación a la temperatura. Lo que vieron es que el PET, pues al momento de pasarlo a la flama, presenta esa plasticidad, empieza a tratar de fluir, no se observa una degradación en la estructura general del sólido, y como tal el gliptal, ya al ser un material termofijo, termoestable, se pone a la flama y se empieza a carbonizar, se empieza a degradar, se empieza a endurecer. Entonces, ese tipo de prácticas sí se podría realizar, por ejemplo, que ustedes lo realizaran en casa si tienen la posibilidad en algún momento de conseguir la resina y su respectivo endurecedor. No es muy caro, creo que costará, no sé, 40, 50 pesos, dependiendo del tamaño y también de la calidad de la resina, pero prácticamente es, pues a lo mejor en un vasito, en un recipiente, en un molde, vaciar cierta cantidad de la resina epóxica y vaciar el endurecedor, el catalizador que va a propiciar la reacción de endurecimiento y obtener como tal ya un material sólido. Ya ese material sólido, si después se pasa a la flama con un encendedor o con un tipo de mechero pequeño, pues van a observar que se puede degradar. Vamos a ver si lo podemos hacer aquí en el laboratorio. Me voy a programar para un acceso aquí en el laboratorio para hacer síntesis de PET, síntesis de nylon y también evaluarlos a la flama. De hecho, tenemos una práctica de evaluación de diferentes materiales poliméricos a la flama para clasificarlos. Tiene buena resistencia a la flama, baja resistencia a la flama, es un material termoplástico, es un material termofijo, y ver qué le sucede a este tipo de materiales. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Sí, dime. ¿Ah? Ajá. Ajá. Sí, se empiezan a carbonizar. Recuerda que la estructura pues es carbono-hidrógeno, ¿no? Son materiales orgánicos. Entonces, al momento de que lo calientas, lo pasas directamente a la flama, pues se va a constituir por una estructura pues de puro carbono, ¿no? Puro carbón. Por eso se carboniza, se pone negro. Pero bueno, toma en consideración también que es un caso muy extremo donde lo pusiste directamente a la flama. Si tú lo metes más bien no a la flama, sino a una alta temperatura, no sé, lo dejas afuera en el patio directamente al rayo del sol, a lo mejor alcanza temperaturas de, no estoy seguro, por decir un valor 100, 150 grados, ¿no? Y se va a empezar también a degradar, nada más que la degradación es más lenta. No lo vas a carbonizar, pero sí lo vas a endurecer. Sí, mismo ejemplo ya para finalizar, son 12:59. Ayer nos comentaba su compañero sobre el poliestireno, el unicel. A pesar de que es un termoplástico, pero tiene baja resistencia a la flama. Entonces, de igual forma, no se endurece, se plastifica muy rápido, empieza a fluir, pero si lo pasas directamente a la flama, pues también se va a empezar a carbonizar. No sé si lo han hecho en alguna ocasión. Quemar un unicel, se empieza a carbonizar, se empieza a reducir, pero es de igual forma porque es una estructura compuesta por carbonos.
Muchas gracias, profe. De nada. Bien, pues es la 1 de la tarde. Nos vemos el día martes, el 15 es puente. Nos vemos, Claro, profe. profe, que descanse, que Hasta todo luego. bien. Igualmente ustedes, por ahí les encargo que hagan su evaluación del primer día de clases, por favor. Ok, muchas gracias. Sí, profe, Hasta gracias. luego. Nos vemos. Adiós. Gracias, profe. Hasta Que luego. esté bien. Igualmente ustedes, buen fin de semana. Vale, gracias. Adiós.